Vamos a hablar de las propiedades periódicas de la tabla periódica, ¿verdad? La palabra lo dice. En 1869, Dmitri Mendeleev en Rusia y Lothar Meyer en Alemania publicaron esquemas de clasificación casi idénticos. O sea que ellos cogieron los elementos que ellos conocían hasta el momento, intentaron clasificarlos en un orden que ellos entendieran que siguieran un patrón. Ambos científicos señalaron que las propiedades químicas y físicas similares ocurren periódicamente si los elementos se acomodan en orden de peso atómico creciente. O sea que en aquel momento ellos utilizaron las propiedades similares y utilizaron los pesos atómicos. Se le da crédito a Mendeleev porque promovió sus ideas de forma mucho más vigorosa y estimuló gran cantidad de trabajos nuevos en química. Su insistencia en que los elementos con características similares se colocarán en las familias le obligó a dejar varios espacios en blancos en su tabla periódica. Así que él cogió los elementos que conocía, los ordenó según las cualidades que tenían similares, utilizando la masa. Y entonces, en el orden que tenían, se tuvo que dejar algunos espacios en blanco porque no seguían la tendencia. Así que se dejaron algunos espacios en blanco esperando por que hubiesen elementos que sí siguieran la misma tendencia. Entonces, si te fijas, aquí en la pantalla, están clasificados por colores en el tiempo en que se descubrieron y las cualidades o las propiedades que tenían bajo las cuales se fueron organizando. Ahora ya sabemos en la actualidad que la tabla periódica están colocados de acuerdo a cómo reaccionan o interaccionan entre sí, sus cualidades y su número atómico. Y siguiendo con el número atómico, en 1913, 2 años después de que Rutherford propusiera el modelo nuclear del átomo, el físico inglés llamado Henry Moseley desarrolló el concepto de números atómicos. Moseley determinó las frecuencias de los rayos X emitidos cuando diferentes elementos eran bombardeados con electrones de alta energía y observó que cada elemento produce rayos X con una frecuencia característica. Además, constató que la frecuencia generalmente crecía al aumentar la masa atómica, lo que quiere decir que a mayor masa atómica, pues mayor partículas subatómicas dentro. Y los elementos entonces fueron organizados en la tabla periódica usando el número atómico, que ya sabemos que está relacionado a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones. Si hablamos de la carga nuclear efectiva, la ley de atracción de Coulomb indica que la fuerza de la interacción entre dos cargas eléctricas depende de la magnitud de sus cargas y las distancias entre ellas. ¿Okay? La fuerza de atracción entre un electrón y el núcleo depende de la magnitud de la carga nuclear neta que actúe sobre el electrón y de la distancia media entre el núcleo y el electrón. Recuerda que cargas opuestas que se atraen. Vamos a hablar un poquito de eso. Cargas opuestas se atraen. Así que yo tengo un núcleo cargado positivamente y tengo electrones alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía en diferentes orbitales, ¿verdad? Dice, el campo eléctrico equivale al generado por una carga situada en el núcleo llamada carga eléctrica nuclear efectiva. Y la carga nuclear efectiva, que es esa ZeF, que actúa sobre un electrón, es igual al número de protones en el núcleo, menos el promedio de electrones que hay entre el núcleo y el electrón en cuestión, ¿verdad? Usemos el siguiente diagrama para tratar de entender lo que se mencionó en el lado anterior. Dice, la carga nuclear efectiva experimentada por los electrones exteriores depende primordialmente de la diferencia entre la carga del núcleo y la carga de los electrones internos. En este caso, tenemos como ejemplo el átomo de magnesio. Y el átomo de magnesio tiene un número atómico ¿de qué? De 12. Su configuración electrónica sería de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p6. Hasta aquí son los electrones internos y esto es lo que serían los electrones que están externos, ¿verdad? De valencia. Hasta aquí la configuración electrónica es del átomo de ¿qué? De neón, que es 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre?
Tenemos en el núcleo una carga de 12, le restamos la carga de los electrones externos, lo que quiere decir que la carga efectiva que van a sentir esos electrones que están en el exterior es de positivo 2. Sin embargo, ese número puede aumentar porque estamos asumiendo que esos electrones están estáticos en lo más externo del átomo cuando sabemos que los electrones se están constantemente moviendo alrededor del núcleo. Esos electrones se pueden acercar un poco más. Entonces, cuando asumimos que los electrones internos hacen una recubierta, una armadura, un shielding, podemos dejarnos llevar por esta ecuación y se vería de la siguiente manera. En este caso, este es un ejemplo del átomo de litio. Litio tiene un número atómico de 3, lo que quiere decir que tiene 3 protones y tiene 3 electrones, 2 siendo los electrones internos y 1 siendo el electrón externo. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que habíamos hablado anteriormente de magnesio y ahora de litio, pues esa carga que estaría experimentando ese electrón de valencia sería positivo 1 porque estos dos funcionan como una armadura que protege esa carga efectiva. Pero no todo el tiempo es así, te voy a enseñar otro ejemplo. Entonces, esos electrones externos tienen la probabilidad también de estar dentro del centro, como se muestra en la siguiente figura. Así que ese electrón de valencia puede también moverse un poco más cerca del núcleo y en este caso, al entrar dentro de esa capa, pues entonces ese electrón va a recibir o va a sentir esa carga o experimentar esa carga efectiva completa. ¿Qué queremos concluir con esta información? Bueno, que la carga nuclear efectiva experimentada por los electrones exteriores aumenta a medida que pasamos de un elemento al siguiente a lo largo de cualquier fila. Que mientras más grande es el átomo, mayor cantidad de protones, más aumenta esa carga nuclear efectiva. Dice, aunque el número de electrones internos no cambia cuando avanzamos en un periodo, la carga nuclear real sí aumenta. Los electrones de capas exteriores que se añaden para equilibrar la carga nuclear creciente se escudan mutuamente de manera poco ineficaz. Por tanto, la carga nuclear efectiva aumenta continuamente. Es importante recalcar y anota que esta carga nuclear efectiva aumenta en los periodos, es decir, hacia la derecha en la tabla periódica. Al bajar por una familia, es decir, en una misma columna, la carga nuclear efectiva que los electrones de capas exteriores experimentan cambia mucho menos que a lo ancho en un periodo, es decir, de izquierda a derecha. De la misma manera que la carga efectiva varía y cambia en la tabla periódica, también los tamaños de los átomos y de los iones. Una de las propiedades más importantes de un átomo o ion es su tamaño. A menudo pensamos en los átomos y en los iones como objetos esféricos duros. Sin embargo, según el modelo de mecánica cuántica, los átomos y los iones no tienen fronteras bien definidas en las que la distribución electrónica se vuelve cero. Así que cuando los átomos chocan entre sí durante sus movimientos, rebotan en formas parecidas a las bolas de billar, ¿verdad? Específicamente si estamos hablando de elementos en su forma atómica. Y esto se debe a que las nubes de los electrones de los átomos que chocan no pueden penetrar mucho una a la otra. La distancia más pequeña que separan a los núcleos durante un choque determina los radios aparentes de los átomos, por este caso de argón. Podríamos llamar el radio de no enlace a ese radio de un átomo. Si yo tuviese un átomo como una esfera, yo tengo el núcleo y ese radio hasta el último electrón en el último nivel se le conoce como el radio de no enlace. ¿Okay? Ya luego, cuando dos átomos están unidos químicamente como en una molécula, como esta que tenemos presente aquí, existe una interacción atractiva entre los átomos que da lugar a un enlace químico. Podemos definir un radio atómico con base en las distancias que separan a los núcleos de los átomos cuando están unidos químicamente, como se ve en la imagen. Míralo aquí. ¿Okay? Esa distancia, llamada radio atómico de enlace, es más corta que el radio atómico de no enlace. ¿Por qué? Porque ese
radio sería esta distancia y esta distancia, y si la comparas, es más pequeña que esta. Esto que está aquí es el radio atómico de enlace, que es un medio, esa distancia de núcleo a núcleo. Esas distancias se miden en Armstrong y recuerde que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Es una unidad métrica conveniente para las mediciones de longitud atómica. El Armstrong no es una unidad del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de uso más común para tales mediciones es el picómetro. Un picómetro es igual a 1 por 10 a la menos 12 metros y un Armstrong es igual a 100 picómetros. Es importante recalcar la tendencia de ese radio atómico en la tabla periódica. Hacia abajo en la tabla periódica aumenta y hacia la izquierda aumenta. Así que mientras más hacia abajo, volvemos y repetimos, y más a la izquierda esté un átomo, más grande es. Los radios atómicos nos permiten estimar las longitudes de enlace entre los diferentes elementos en las moléculas. Así que, por ejemplo, la longitud de enlace de la molécula de cloro es 1.99 Armstrong, por lo que se asigna un radio de 0.99 al átomo de cloro. El compuesto de tetracloruro de carbono, la longitud de enlace de carbono-cloro es 1.77 Armstrong, muy cercana a la suma individual de cada uno de ellos. Si te dejas llevar aquí, mira, este es carbono y este es cloro. Si hacemos la suma, pues está muy cerquita. Dejándote llevar por la tabla anterior, determina cuál es la longitud de enlace de carbono-azufre, carbono-hidrógeno y azufre-hidrógeno. Esta parte teórica la puedes leer tú. Utilizando la tabla periódica para el tamaño, ¿verdad? Consultándola, acomode hasta donde sea factible los átomos siguientes en orden de tamaño creciente, es decir, de menor a mayor. Vamos desde el más pequeñito hasta el más grande. Recuerda que este signo, esta es la boca que se come el grande. ¿Ok? Así que si pones la boca es porque el que esté al lado de acá es el más grande y el que esté al lado de acá es el más pequeño. Radio iónico. Comparemos el radio iónico, ya sea de cationes o ya sea de aniones. La tendencia es la siguiente. El radio iónico de los cationes es más pequeño que el radio del átomo. Y el radio iónico de un anión es más grande que el átomo. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a hacer el ejemplo de litio. Voy a utilizar la representación del átomo de Bohr para litio. Ok, y aquí tenemos dos ejemplos. Uno es el átomo y uno va a ser lo que sería el ion. Chicos, esto no está a escala. Ok, así que bear with me. ¿Qué ocurre? Cuando yo decido remover ese electrón del último nivel, porque es el ion de litio, mira cómo disminuye el radio. Claro, volvemos. Esto es una representación a escala. Esto es solamente para que ustedes vean visualmente lo que ocurre. Ahora, el efecto contrario ocurre con un anión. Para poder añadir electrones en el último nivel, tienes que expandir, por consiguiente, aumenta su radio iónico. Ordene los átomos y los iones siguientes de mayor a menor en tamaño.